Bien, buen día. Bienvenido a la clase del 5 de mayo. Bien, entonces corresponde hoy la presentación de Nicolás Navarrete. Bien, Nicolás, ¿tienes ahí tú puedes comenzar tu trabajo? Ok, buenos días profesor, buenos días compañeros. Buen día. El día de hoy les voy a presentar el capítulo 5 del PMBOK, el cual hace referencia a la gestión del alcance del proyecto. Mi nombre es Nicolás Navarrete Maldonado y daré comienzo a la presentación. En primer lugar, repasaremos la agenda de trabajo para hoy y el primer punto que quiero abordar es la definición de la gestión del alcance y los procesos que la componen. Luego de esto, entraré en más detalle en cada uno de estos procesos, indicando las entradas que tiene, las herramientas y técnicas que se pueden ocupar dentro de ellos y las salidas que estos producen. A continuación de eso, daré mis propias conclusiones sobre el tema y trataré de dar mi opinión sobre la relación del tema con el perfil de egreso de un ingeniero civil informático de la UCM. Para comenzar, empezamos definiendo que la gestión del alcance del proyecto define qué es lo que vamos a hacer dentro del proyecto y lo que no vamos a hacer. Esto lo que nos va a ayudar es a definir algunos límites sobre el trabajo que vamos a realizar dentro del proyecto. Por ejemplo, vamos a saber qué trabajo es el que vamos a hacer específicamente y cuál es el trabajo que no vamos a hacer dentro del proyecto. Esto nos va a ayudar a que el proyecto sea completado con éxito, sin más ni menos del trabajo necesario para lograr el resultado final con éxito. Y esto se divide en 6 procesos, los cuales son planificar la gestión del alcance, recopilar los requisitos, definir el alcance, crear la estructura de descomposición de trabajo o EDT, validar el alcance y por último, controlar el alcance. A continuación pasaré a explicar cada uno de estos procesos con una pequeña definición y luego mostrar el diagrama que lo define. En primer lugar, planificar la gestión del alcance nos va a ayudar a crear un plan de gestión, el cual va a describir cómo será definido, desarrollado, monitoreado, controlado y verificado el alcance del proyecto. Esto lo que nos va a dar es una guía para la gestión del alcance del proyecto a lo largo de todo su desarrollo, es decir, a lo largo del ciclo de vida del proyecto, desde que se inicia hasta que pasa por todas sus fases y por último obtenemos nuestro resultado final. Revisando un poco el diagrama que nos entrega el libro, con las entradas, las herramientas técnicas y las salidas que tiene este proceso, en primer lugar tenemos como entrada los factores ambientales de la empresa. Los diferentes factores ambientales que afectan en este proceso pueden ser, por ejemplo, la cultura de la empresa. ¿Cuáles son los principios éticos, por ejemplo, que tiene la empresa para trabajar? O también la infraestructura. ¿Cuáles son los espacios de trabajo que posee la empresa para entregar a los miembros del proyecto? Luego tenemos los activos de los procesos de la organización. Estos activos pueden influir en el proceso y pueden ser, por ejemplo, algunas lecciones aprendidas que se hayan rescatado de procesos anteriores, o pueden ser algunos archivos que se hayan rescatado de proyectos anteriores también. Luego tenemos el acta de constitución del proyecto. Esta acta simplemente se va a usar para entregar un contexto del proyecto a través de una descripción de alto nivel del mismo. Como última entrada tenemos el plan para la dirección del proyecto. Y estos son los planes aprobados del plan para la elección del proyecto que, como se ve en el diagrama, fue ejecutado o fue desarrollado en el capítulo 4 y que van a ser útiles para desarrollar este proceso. Como herramientas y técnicas tenemos dos elementos. En primer lugar, el juicio de los expertos, que va a hacer referencia a cualquier conocimiento que pueda entregar una persona o un grupo de personas en el tema de gestión del alcance. Es importante que sean personas que tengan expertise en esta área para que puedan ayudarnos al desarrollo de este proceso. Y como segundo elemento tenemos las reuniones, que estas reuniones se van a realizar con el fin de crear un plan para la gestión del alcance. Y las personas que asisten se van a basar en nuestras necesidades. Podemos hacer que asistan, por ejemplo, el director del proyecto o algunos interesados, también los miembros del proyecto es posible que asistan, etcétera. Va a depender de nuestras necesidades en aquel momento. Como segundo proceso tenemos el de recopilar requisitos.
el cual toma como entrada el plan de gestión el plan de gestión del requisito, que lo vamos a ver a continuación en el diagrama, que es una salida del proceso anterior. Pero en primer lugar vamos a definir lo que es, ya que este proceso nos va a ayudar a documentar los requisitos para cumplir con los objetivos del proyecto. Y esto nos va a dar la base de lo que va a entregar la definición del alcance del proyecto y de nuestro producto. Y aquí es importante destacar lo importante también, valga la redundancia, que es la participación de los interesados, ya que a partir de ello es que nosotros vamos a rescatar todos estos requisitos y vamos a fundar la base de nuestro proyecto. Los requisitos los vamos a definir como algunas capacidades que tiene que cumplir el proyecto y el producto según lo que hayan propuesto los interesados. Y esto también va a constituir una base para la estructura de descomposición de trabajo que vamos a ver más adelante. También nos va a servir para estimar algunos costos, el cronograma, la calidad y hasta algunas adquisiciones que tengamos que hacer para desarrollar nuestro proyecto. Algunos tipos de requisitos que podemos encontrar son los requisitos de negocio, que van a hacer referencia a necesidades organizacionales, los requisitos de los interesados, que van a hacer una referencia a aquellos requisitos que soliciten los interesados en el proyecto, los requisitos de las soluciones, que ya va más enfocado al resultado final del proyecto, un producto o un servicio. Estos requisitos pueden ser funcionales, que van a apelar a características del producto o servicio, por ejemplo, cómo tiene que realizar un algoritmo, cómo tiene que procesar ciertos datos. Y también están los requisitos no funcionales, que ya van a apelar a cualidades del producto o servicio. Por ejemplo, la seguridad, qué tan seguro es su sistema de registro o de inicio de sesión. También, por ejemplo, el desempeño que posea, qué tan rápido va a procesar los datos, qué tan rápido va a entregar una respuesta al cliente, pueden ser. También tenemos los requisitos de transición, que van a ser más basados en el tiempo, en cómo se traspasa el proyecto, cómo va pasando de una fase a otra, qué condiciones tiene que cumplir. También están los requisitos del proyecto en sí, que va a atender a requisitos que tengan que ver con las tareas y los trabajos que se van a ir desarrollando a lo largo del proyecto. Y por último, tenemos los requisitos de calidad, que van a apelar más a condiciones que tenga que cumplir nuestro producto y el proyecto en sí, los dos juntos. Revisando un poco el diagrama de recopilar requisitos, en primer lugar, como entrada tenemos el plan de gestión de los requisitos. Este es un plan de salida del proceso anterior, como dije anteriormente, y nos va a explicar y nos va a decir cuáles procesos o los procesos que se van a usar para documentar todos estos requisitos. Y nos va a ayudar a definir y a clasificar estos requisitos en los tipos que dije anteriormente. Los de negocio, o sea, los del proyecto, los de las soluciones, por ejemplo. Como otra entrada tenemos el plan de gestión del alcance, que nos va a indicar cómo los equipos de trabajo van a definir estos tipos de requisitos necesarios. También tenemos el acta de constitución del proyecto, que ya nombrado anteriormente, esta nos va a entregar una descripción a alto nivel del producto y de esta forma nos será posible definir aquellos requisitos que necesitemos. También tenemos el registro de interesados, que este registro nos va a ayudar a saber cuáles interesados tienen la capacidad de entregar información acerca de los requisitos, y el plan de gestión de los interesados, que este plan nos va a decir qué tan comprometidos están estos interesados con el proyecto, y esto nos va a ayudar a nosotros a adaptar nuestras tareas al nivel de participación que estos vayan a tener durante el desarrollo del proyecto. Y aquí tenemos varias herramientas y técnicas, en donde la primera es la entrevista. La entrevista va a ser una forma en que nosotros vamos a extraer información desde los interesados a partir de una simple conversación, que generalmente va a tener lugar de forma presencial y con preguntas preparadas, pero que puede darse el caso de que vayan surgiendo preguntas espontáneamente durante la conversación. Y esto nos va a ayudar a que podamos extraer información que tal vez antes no habíamos pensado. Estas pueden ser grupales o individuales dependiendo del caso. También tenemos los grupos focales. Los grupos focales van a ser algunas reuniones que
se van a dar entre interesados y algunos expertos en la materia de este proceso de recopilar requisitos para conocer qué perspectiva tienen acerca del producto. Y estas reuniones generalmente son de carácter coloquial, pero que van a ser controladas por un moderador. Este va a ayudar o va a guiar a los participantes durante esta reunión. También tenemos los talleres facilitados. Estos talleres son reuniones entre algunos interesados clave del proyecto y estas van a tener el objetivo de intentar mejorar las relaciones que existan entre ellos y que lleguen a un consenso de lo que se quiere o de lo que se está pensando como resultado final del proyecto. Luego tenemos las técnicas grupales de creatividad, las cuales nos van a ayudar a detectar algunos requisitos del proyecto y del producto a su vez, en donde tenemos, por ejemplo, la lluvia de ideas o tormenta de ideas, como lo menciona el libro, que es una técnica en donde vamos a estar generando múltiples ideas, pero sin establecer un orden o sin establecer una prioridad sobre ellas. Por eso es que después se nombra las técnicas nominales de grupo, creo que las nombra el libro, que es lo mismo que la lluvia de ideas, pero esta vez vamos a votar cada una de estas ideas para darle cierto orden o cierta prioridad y saber cuáles son más importantes que otras. Luego tenemos las técnicas grupales de toma de decisiones. Y estas técnicas van a ser, nos van a decir cómo un grupo se va a enfrentar a una decisión múltiple generalmente y cómo va a decidir por cuál decisión se va a enfocar. En donde tenemos, por ejemplo, la unanimidad, que es cuando todo el grupo completo está de acuerdo con una decisión y solamente ahí se toma aquella decisión. También tenemos la mayoría, que en el caso de que el 50%, que más del 50% del grupo esté de acuerdo con una decisión y ahí recién se toma. También está la pluralidad, perdón, que se va a llegar a la decisión cuando el subgrupo del grupo más grande esté de acuerdo con una sola decisión. Y por último tenemos la dictadura, que es cuando una sola persona ya toma representación del grupo y va a tomar esta decisión él solo en representación del grupo completo. También tenemos los cuestionarios y encuestas, que van a ser un grupo de preguntas que nos van a servir para recopilar una información de forma rápida. Generalmente los vamos a usar cuando las personas que tenemos como objetivo están dispersas y están lejanas, ya que son una forma muy fácil y rápida de llegar, por ejemplo, con una encuesta a través de internet, podría ser. Las observaciones es una técnica que vamos a ocupar cuando, por ejemplo, aquellas personas como objetivo no han sido capaces de entregarnos de forma muy bien o bien explicado los requisitos y tengamos que recurrir a nuestra vista y a mirar cómo trabajan y a través de esto detectar algunos requisitos que tal vez con las técnicas anteriores no habíamos podido detectar. Luego tenemos los prototipos, que estos van a ser como un pequeño adelanto del proyecto, o sea, del producto final, perdón, los cuales, al ser tangibles, van a otorgar la posibilidad de discutir mejor los requisitos que podamos abordar, ya que vamos a estar discutiendo sobre algo tangible y no sobre algo abstracto como es una idea de lo que queríamos como el producto final. Luego tenemos los estudios comparativos, que van a ser todos estos estudios que vamos a realizar hacia organizaciones que no son la nuestra, pero que sí sean comparables con la nuestra, con tal de mejorar nuestras propias prácticas para el desarrollo de este proceso. Y tenemos los diagramas de contexto, que estos diagramas son una representación visual del alcance que va a tener el producto, en donde vamos a incluir alguna entrada y salidas, por ejemplo. Y como última herramienta y técnica tenemos el análisis de documentos, en donde esta técnica en esta se van a analizar diferentes documentos con el objetivo de que encontremos alguna información útil. Y se pueden analizar, por ejemplo, una documentación de algún software ya existente o alguna documentación de algún proceso que ya se haya realizado. Y para finalizar con este proceso tenemos dos salidas, que en primer lugar tenemos la documentación de requisitos, que nos va a especificar cada uno de los requisitos que hayamos tenido en cuenta y cómo estos satisfacen las necesidades del proyecto. Y es importante destacar aquí que estos requisitos no pueden ser ambiguos, tienen que ser muy claros y precisos, con con objetivo de no tener
confusiones dentro del proyecto y no tener problemas al momento de realizar los trabajos. Y también tenemos la matriz de trazabilidad de requisitos, que esta nos va a ayudar a relacionar cada uno de estos requisitos que dije anteriormente con los entregables del proyecto. También va a vincular estos requisitos con los objetivos del negocio y del proyecto, con las necesidades que tengan, y nos va a ayudar a darle seguimiento a estos requisitos durante el ciclo de vida del proyecto también. Y esto nos va a ayudar obviamente a gestionar y a manejar mejor ciertos cambios que se hagan con el alcance del producto y del proyecto para tener mayor controlada la situación. Los aspectos que incluye la matriz van a ser los siguientes. Este es un ejemplo, es un simple ejemplo que está expuesto en el libro, en donde a cada requisito, a cada descripción del requisito, se le asocia una identificación única y en la misma fila se le va escribiendo, por ejemplo, a qué necesidad del negocio aporta, a qué objetivos del proyecto va a ayudar, a qué entregable de la EDT, que vamos a ver más adelante, va a corresponder. También cómo aporta al diseño y al desarrollo del producto, y algunos de casos de prueba que pueda cubrir también. El siguiente proceso es definir el alcance. Y este nos va a entregar una descripción detallada del proyecto y del producto. Nos va a ayudar a establecer algunos límites para este y nos va a definir cuáles requisitos van a ser incluidos realmente dentro del proyecto. A partir de los requisitos que establecimos anteriormente, vamos a filtrar cada uno de ellos, tratando de dejar solamente los necesarios y los que realmente aporten a nuestro proyecto. El diagrama de este proceso es el siguiente, y como primera entrada tenemos los activos de los procesos de la organización. Estos activos van a influir en cómo nosotros vamos a definir nuestro alcance, y pueden ser, por ejemplo, archivos que ya se hayan completado de proyectos anteriores, que nos van a ayudar a definir nuevamente en este proyecto un alcance. Y luego tenemos el acta de constitución del proyecto, que esta acta lo que nos va a hacer, como dije anteriormente, es entregarnos una descripción de alto nivel sobre el proyecto y el producto. Y además va a contener los requisitos necesarios para que el proyecto pueda ser aprobado finalmente. También tenemos el plan de gestión del alcance, que nos va a decir todas las actividades que tenemos que desarrollar para el producto. Y la documentación de requisitos, que es desde donde vamos a extraer todos aquellos requisitos que van a ser incluidos en el proyecto. Como herramienta y técnica tenemos el juicio de los expertos, que va a ser todo el conocimiento que sirva para desarrollar este proceso. Tenemos el análisis del producto, que este análisis solo se va a aplicar cuando el producto final sea un producto en sí, no un servicio. Cuando sea un producto, vamos a usar este producto para analizarlo y desglosarlo en algunos entregables que podamos desarrollar. También tenemos la generación de alternativas, que se va a usar para desarrollar múltiples alternativas que van a tener como objetivo ayudarnos a enfocar nuestro proyecto. Y por último, los talleres facilitados, que van a ser algunas reuniones entre ciertos interesados que nos van a ayudar a entender mejor cuáles son los objetivos del proyecto y cuáles son las restricciones o límites que éste tenga. Como salidas tenemos las actualizaciones en los documentos del proyecto en primer lugar, que estos van a ser algunos documentos que podamos actualizar, como por ejemplo el documento de requisitos, que como dije anteriormente lo vamos a estar filtrando, y la matriz de trazabilidad de requisitos, que va de la mano con lo anterior. Y en segundo lugar tenemos el enunciado del alcance del proyecto, que este enunciado nos va a entregar una descripción detallada, por ejemplo, de cómo se ve la imagen, la descripción del alcance del proyecto, los criterios de aceptación, los entregables, las exclusiones, las restricciones y los supuestos del proyecto. Y aquí es importante destacar que según el libro se dice que el acta de constitución del proyecto y el enunciado del alcance del proyecto son dos documentos que se consideran redundantes entre sí, y que esto no es cierto, porque el acta de constitución del proyecto nos va a entregar una visión más general de lo que es el proyecto, y el enunciado del alcance del proyecto, como dije recién, nos va a entregar muy detalladamente cada uno de los elementos que he mencionado. Así que esto no sería verdadero. La estructura de trabajo
nos va a ayudar a subdividir el proyecto en ciertos entregables. Y estos entregables van a definir las fases del proyecto y nos van a decir cómo nosotros vamos a estructurar el proyecto a lo largo de su ciclo de vida. En este proceso tenemos los factores ambientales de la empresa como entrada, que va a ser cómo la empresa ha ido desarrollando sus EDT anteriores y nos van a ayudar a desarrollar la actual. Tenemos los activos de los procesos de la organización, que son algunas plantillas, por ejemplo, que usa la empresa para desarrollar estos procesos. Y tenemos el plan de gestión del alcance, que este plan nos va a ayudar y va a entregar un detalle de cómo se crea la EDT desde el enunciado. Tenemos la documentación de requisitos, que nos va a ayudar a entender cómo se tiene que entregar el resultado final del proyecto. Y el enunciado, que nos va a decir cuál es el trabajo que se va a realizar. Tenemos herramientas y técnicas, la descomposición, que esta descomposición nos va a ayudar a subdividir el alcance del proyecto en entregables, que son piezas más pequeñas y fáciles de manejar. Esto es la definición concreta de EDT, ya que cada uno de estos entregables va a representar una fase del proyecto y esto va a estructurar el proyecto en sí. Y también tenemos el juicio de los expertos, que en este caso el juicio de los expertos se usa para descomponer estos entregables y tratar de mejorar este proceso de estructura de descomposición de trabajo. Como salida tenemos las actualizaciones a los documentos del proyecto y estos documentos que se pueden actualizar son todos aquellos que tengan relaciones con los requisitos, por ejemplo el documento de requisitos o la matriz que nombré anteriormente pueden ser. Y luego tenemos la línea base del alcance, en donde vamos a incluir el enunciado del proyecto, la estructura de descomposición de trabajo y un diccionario de la estructura de descomposición de trabajo. Este diccionario va a contener, por ejemplo, actividades detalladas que se van a realizar durante la EDT y algunos trabajos más detallados. Una EDT se puede organizar por fases, como se ve en la imagen, en donde el segundo nivel de descomposición son las fases del proyecto y a través de estas se van a ir desglosando jerárquicamente los diferentes elementos en cada caso. También tenemos la EDT basada en entregables principales, en donde a diferencia del anterior, el segundo nivel de descomposición se va a basar en estos entregables principales y a partir de esto es que nosotros vamos a ir desglosando jerárquicamente hasta llegar a los niveles finales de la EDT. También tenemos el penúltimo proceso, que es validar el alcance, en donde vamos a formalizar la aceptación de estos entregables que se hayan completado. Y esto nos va a ayudar a tener objetividad durante el proceso de aceptación, ya que vamos a tener una visión general de cada uno de estos entregables y vamos a decidir si formalizar su aceptación o no. Y esto va a aumentar las posibilidades de que el resultado final también sea aceptado, ya que nos va a definir, por ejemplo, si nosotros hemos aceptado casi todos los entregables o todos los entregables, probablemente vamos a definir que el resultado final va a ser aceptado. Y el diagrama para este proceso es el siguiente, en donde tenemos como entrada el plan para la dirección del proyecto, que va a incluir la gestión del alcance y nos va a decir cómo nosotros vamos a ir aceptando estos entregables. Los datos de desempeño del trabajo nos van a decir cómo de bien están estos entregables que hemos ido produciendo. Los entregables verificados son los entregables completados y los entregables que han sido verificados. Luego la documentación de requisitos y la matriz de trazabilidad de requisitos nos va a decir todos aquellos requisitos que estamos tomando en cuenta y nos estará dando seguimiento de esto. Luego, como herramientas y técnicas, tenemos la inspección, que van a ser algunas revisiones que nosotros vamos a realizar para determinar si el trabajo cumple con los requisitos establecidos o no. Y las técnicas grupales de toma de decisiones, que la nombré anteriormente y en esta ocasión se van a usar para validar o no cada uno de los entregables. Las salidas que tenemos en este caso son las actualizaciones a documentos del proyecto, que van a ser todos aquellos documentos que entreguen una definición del producto y que informan sobre su estado. También tenemos la información de desempeño del trabajo, que nos va a informar cómo va avanzando el proyecto a través de sus diferentes fases. Y también tenemos las solicitudes de cambio,
que es cuando los entregables no han sido aceptados. Necesitamos saber por qué no han sido aceptados y qué tenemos que cambiar para que este entregable sí pueda ser aceptado más adelante. Y en último lugar, una lista de los entregables aceptados, que nos va a decir todos aquellos entregables que vamos a aceptar formalmente y que han sido aprobados. Como último proceso tenemos el de controlar el alcance, el cual nos va a monitorear el estado del alcance del proyecto y del producto. Estos van a gestionar unos cambios a la línea base del alcance y nos van a permitir mantener controlada esta línea base a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Y hay que destacar también que los cambios en el proyecto o el producto son inevitables en realidad, porque nunca o casi nunca nosotros vamos a definir en un primer lugar lo que es el proyecto producto y eso se va a mantener 100% durante el ciclo de vida del proyecto. Eso es falso, ya que siempre va a haber algún pequeño detalle o algo que tengamos que cambiar que nos va también a cambiar consigo el alcance del proyecto y del producto y vamos a tener que controlar estos cambios. Y esto va a evitar, por ejemplo, la expansión incontrolada del alcance. Es decir, que se nos vaya de las manos el proyecto, que se nos vaya de las manos, por ejemplo, el presupuesto o el tiempo que tenemos para desarrollarlo. El diagrama para este caso es el siguiente, y tenemos los activos de los procesos de la organización como entrada, que ya lo he mencionado anteriormente. Tenemos el plan para la dirección del proyecto, tenemos la información de desempeño de trabajo, la documentación de requisitos, y la matriz de trazabilidad de requisitos. Como herramientas técnicas tenemos el análisis de variación. Y este es un punto importante porque este análisis de variación nos va a nos va a dar a conocer la diferencia que tenemos entre lo que llevamos escrito o lo que estamos desarrollando con lo que realmente estamos produciendo. En el libro dice que nos va a dejar ver la diferencia que tenemos, por ejemplo, entre la información del enunciado y de la EDT y lo que estamos obteniendo realmente en el proyecto. Y esto nos va a ayudar a ver alguna desviación, por ejemplo, que tengamos, qué tan lejos estamos o qué tan cerca estamos de lograr el resultado final del proyecto. Y como salidas tenemos la actualización a documentos del proyecto, que se pueden actualizar los documentos de requisitos y la matriz, y las actualizaciones al plan de la dirección del proyecto, en donde vamos a actualizar la línea base. También tenemos los datos del desempeño del trabajo, que nos va a decir qué también va el desempeño del trabajo que estamos realizando. También tenemos las solicitudes de cambio, que en estas pueden incluir acciones preventivas, en donde vamos a tratar de prevenir algún desvío del proyecto, y las correctivas, por si ya se ha desviado algo. Y también la actualización a los activos de los procesos de la organización. En este caso, los activos que se van a poder actualizar van a ser las desviaciones, por ejemplo, o las acciones correctivas o las lecciones aprendidas que hayamos rescatado de este proceso. Ya finalizando un poco, mis conclusiones sobre el tema son que los requisitos van a formar una base de la estructura del proyecto, ya que a partir de ellos vamos a estructurar cada una de las fases de nuestro proyecto y los entregables que vamos a ir produciendo. Y también es importante destacar la participación de los interesados, ya que sin esto va a ser imposible definir estos requisitos y junto con ellos nos va a ser muy difícil estructurar nuestro proyecto. También hay que destacar que este proceso o este conjunto de procesos nos va a establecer límites para el desarrollo de nuestro proyecto y del producto, que no nos pasemos en el trabajo, que tampoco quedemos cortos. Y también nos va a entregar un control total sobre lo que hace y lo que no se hace en el proyecto. Y esto nos va a evitar muchos problemas a lo largo de ello. Y como último punto, se me pedía exponer una relación del tema con el perfil de egreso del ingeniero civil informático. Este tema es importante ya que en el perfil de egreso dice que tenemos que estar capacitados para concebir, diseñar, implementar y operar proyectos informáticos en contextos profesionales. Y estos procesos, este conjunto de procesos que acabo de mencionar, justamente nos va a ayudar a esto, nos va a ayudar a mejorar la implementación y a mejorar la operación de estos proyectos informáticos. Y una competencia que quería destacar es la que se muestra en pantalla, en donde la gestión de proyectos se va a ver muy mejorada, se va a ver mejorada con el seguimiento de este proceso, ya que, como dije anteriormente, vamos a tener un control total
sobre lo que es el ciclo de vida del proyecto y todas las tareas que van a realizarse durante este. Y por ejemplo nos va a ayudar a mejorar la gestión de los proyectos de software. Esa ha sido mi presentación. Muchas gracias. Muy bien, se agradece su presentación. Me ha gustado bastante, lo he notado muy, ¿cómo te puedo decir? Lo encontré tranquilo, bastante constante en su presentación. No hubo, entre comillas, digamos, así que, Sí, sin embargo, profe. hay algunas preguntas para poder hacer. Eh, bueno, la primera, ¿me puedes explicar dos técnicas para poder recopilar, por ejemplo, el tema de los requerimientos del tema que estás hablando? ¿Puedo devolver a la diapositiva que enfoca eso? No, es porque es conversación ahora, es evaluación Ah, directa. ok. Sí. Ya, Puedes cuando hacer, nosotros... vuelve tu diapositiva a la primera donde aparece el título. Ah, ya. Ahí. No, donde aparece el título solamente, nada más, de la Ah, presentación. del proceso. Sí, 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 sí. Este. No, la primera diapositiva solamente, donde aparece el título de tu presentación, cosas de ese tipo. La primera, la diapositiva número 1. Que esa es la portada de la ¿Sí, diapo, la profe. portada? Correcto, ya listo, eso es. Bien. Ya. Entonces, mi pregunta es, ¿me puedes hablar de dos técnicas para recopilar los requerimientos que consideres que son importantes? Ah, claro. Recordando un poco, el tema de recopilar requisitos nos va a decir, o en este proceso nos va a indicar cómo nosotros vamos a recopilar todos estos requisitos que, como ya he dicho, van a ser la base del proyecto. Y algunas de estas técnicas, las más conocidas que yo, por ejemplo, conozco, son las entrevistas, en donde nosotros nos vamos a organizar junto con el interesado o el cliente para realizarle algunas preguntas sobre el producto que quiere o sobre lo que espera como producto o servicio. Nosotros vamos a estar, por ejemplo, realizándole preguntas muy específicas quizás sobre lo que él quiere lograr o sobre lo que él espera del producto para nosotros empezar a desarrollar y empezar a, por ejemplo, plantearnos los límites del producto y del proyecto que vamos a estar desarrollando. Y esta entrevista, ya como dije anteriormente, se pueden dar en algún contexto individual o grupal, si es que nuestro cliente es un grupo de personas, por ejemplo. Y también se va a dar con preguntas preparadas. Generalmente nosotros vamos a llevar algún conjunto de preguntas que ya vamos a haber creado, con tal de no llegar en blanco a la entrevista y de no, por ejemplo, no transmitirle desconfianza al cliente o no transmitirle que, por ejemplo, no estamos preparados para hacer una entrevista o no estamos preparados para captar lo que él quiere en realidad. Y también, como dije, se pueden producir, aparte de las preguntas preparadas, algunas preguntas espontáneas que quizás antes no habíamos pensado que iban a surgir y que ahora van a surgir y nos van a ayudar quizás a captar alguna información que con las preguntas preparadas no hayamos podido captar. Ok, entonces una de ellas sería la entrevista y la otra. Otra puede ser la que a mí me llamó la atención y que encuentro que es útil es la de observación, ¿Ya? que es, por ejemplo, va a ser como un complemento a esta entrevista, en donde si encontramos o si notamos, por ejemplo, que nuestro cliente o nuestro grupo de interesados no es capaz de expresar bien los requerimientos o los requisitos que necesita del producto o del servicio final que espera, nosotros vamos a tener la posibilidad de observar, gracias a esta técnica, por ejemplo, en su ambiente laboral, vamos a poder observar cómo él trabaja o qué es lo que hace y a partir de esto nosotros podemos quizá inferir o quizá captar de una mejor forma aquellos requisitos que quizá el cliente no nos dijo o que le costó mucho decirlo y nosotros no, a través de eso nos costó descifrar quizás. Ok, muy bien. Lo otro, tu capítulo habla sobre lo que es el alcance, ¿cierto?, del proyecto. Entonces mi pregunta es, ¿me puedes explicar qué significa o cómo le puedes explicar a una otra persona qué significa definir el alcance del proyecto?
en qué consiste definir el alcance del proyecto. Porque tú, como ingeniero, en algún momento vas a desarrollar un producto o vas a estar a cargo de algún servicio. Por lo tanto, hay que definir el alcance, ¿cierto?, del producto o servicio que se va a entregar. Bien, ¿cómo lo Ok. puedes explicar? Yo definiría la gestión, en realidad el proceso, como dice el título, se llama gestión del alcance del proyecto, y es ¿Correcto? que el alcance del proyecto nos va a definir cuáles van a ser los límites de nuestro proyecto y de nuestro producto, porque es un tema importante tener claro lo que vamos a hacer durante el desarrollo del proyecto ¿Ya? y cuáles van a ser los límites que va a alcanzar este producto, porque cuando nosotros estamos por ejemplo, creando el proyecto, necesitamos que este proyecto sea aprobado para su desarrollo. Entonces, para que sea aprobado para su desarrollo, nosotros tenemos que tener quizá una estimación de cuánto presupuesto vamos a necesitar y de cuánto tiempo necesitamos para desarrollar este proyecto. Y para no sobrepasar estos dos factores, estos dos recursos, necesitamos tener claro y definir de una forma no rápida, sino eficaz, lo que vamos a estar desarrollando durante el desarrollo del proyecto, cosa de no pasarnos ni en tiempo ni en recursos. Y tampoco quedarnos cortos, obviamente. Queremos que nuestro producto final, ya sea producto o servicio, cumpla con todo lo necesario. Y esta gestión del alcance del proyecto, como dije, nos va a ayudar a gestionar límites de nuestro producto o servicio con tal de que podamos completar con éxito el proyecto y tener un buen resultado final. Ok, entonces para poder entonces definir el alcance digamos, del proyecto es necesario aplicar una serie de técnicas, ¿cierto?, que de alguna manera te permiten recuperar y establecer entradas para definir este alcance. Pero no siempre las personas que participan dentro del proyecto son las más indicadas como para poder de alguna manera trabajar y ayudar, ¿cierto?, a definir mejor, por ejemplo, el alcance. Entonces, se recurre a un experto. Entonces, mi pregunta es, explícame la participación del juicio del experto en el museo, ¿cierto?, del alcance de un proyecto. Claro, en realidad el juicio de los expertos se usó o se usa en varios de los procesos que nombré. Disculpe, profe, ¿en cuál proceso quería que se lo explique? ¿Perdón? ¿En cuál proceso quería que le explicara el Solamente juicio de los expertos? quiero que me expliques tú en qué consiste la participación del juicio del experto en el enunciado del alcance del proyecto. Ah, ok. El juicio de los expertos nos va a estar otorgando, por decirlo así, todo el conocimiento que, por ejemplo, nosotros como integrantes del proyecto no ¿Ya? vamos a ser capaces de generar. Estos conocimientos van a provenir, por ejemplo, de algunos consultores o de personas que tengan experticia en cierta materia en la que nosotros tengamos o necesitemos ayuda para avanzar con nuestro proyecto. Por ejemplo, no sé si nuestro proyecto tiene que ver con finanzas y en el equipo de trabajo o los integrantes que participan en el proyecto no hay nadie que tenga un alto conocimiento sobre esta área, lo mejor es contratar o adquirir conocimiento desde un consultor o desde algún experto en esta área para evitar, por ejemplo, confusiones, para que le explique al grupo de trabajo ciertos temas, por ejemplo, quizás. Y con esto ayudar un poco a la fluidez del proyecto, me imagino yo. Porque, por ejemplo, si yo estoy envuelto en un proyecto en el que quizás no tengo mucho conocimiento, y si me explican, si alguien experto me explica este conocimiento que me hace falta, yo voy a poder desenvolverme mejor en mis tareas, en las tareas que tengo que desarrollar durante el proyecto. Muy bien. Y lo otro, estamos hablando siempre de un proceso que tiene entrada, procesa y tiene salida. La pregunta, ¿cierto?, ¿en qué consiste, ¿cierto?, la salida del alcance, por ejemplo? Yo voy a definir el alcance, entonces, ¿cuáles son algunas de las salidas? ¿Cuáles son algunas de las acotaciones que tiene el alcance para poder decir, estos son los elementos que vamos a lograr en la salida de un alcance? Claro, una de las salidas más importantes a mi parecer es el tema de los requisitos, ya que como fuimos viendo a través de la presentación, cuando nosotros recopilamos requisitos, es como si captáramos todos los requisitos que está diciendo el cliente o que se nos ocurre a nosotros. Pero va a llegar un momento después en el que tengamos que filtrar todos esos requisitos para que no se nos sobreexplote el proyecto y no tengamos, por ejemplo, trabajo de sobra o trabajo extra o incluso trabajo redundante. Tenemos que filtrar estos requisitos para que podamos definir con claridad
lo que vamos a hacer y lo que queremos lograr con el producto final. Como dije, estos requisitos van a tener que ser muy claros, van a tener que ser completos, con tal de evitar cualquier confusión o desviación del proyecto. Esa es una de las salidas que considero importante. ¿Y otra? Otra salida que considero importante es, por ejemplo, el tema del plan de gestión, que si no me equivoco es una de las primeras salidas que revisé, que este plan nos va a ayudar a manejar todos estos requisitos que nombré anteriormente. Nos va a ayudar a manejarlo y a, por ejemplo, asignarle un entregable en cada fase del proyecto. Como los proyectos se pueden dividir en fases y lo vimos en alguna presentación anterior, si no me equivoco, el proyecto puede tener fases consecutivas o secuenciales, si no me equivoco, y superpuestas. Ok. Entonces nosotros necesitamos, a través de este plan de gestión, enfocar cada uno de estos requisitos a un entregable con tal de, por ejemplo, decirle al cliente, mire, aquí tengo este entregable y este entregable cumple con tal y tal requisito. Cosa de que él vea que en realidad se está avanzando en el proyecto y que estamos logrando lo que él quiere. Ok, pero acuérdate que lo siguiente, que como tú dices en tu definición, o el alcance en el fondo, de alguna manera, me va a indicar varios elementos que son importantes. Es decir, por ejemplo, cuáles son los criterios de aceptación, por ejemplo, de los entregables, o de lo que se debe cumplir, por ejemplo. ¿Qué es lo que realmente? Lo otro es el tema de, esos son criterios. Lo otro que tú tienes son los delivery o entregables, es decir, qué cosas nosotros vamos a entregar como producto, por ejemplo, o como servicio, ¿listo? Entonces, ese es otro elemento. Otro importante, el alcance. ¿Qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer? Con lo entregable estamos diciendo, esto es lo que vamos a hacer. Y con las exclusiones del proyecto, esto no lo comprometemos y no lo vamos a hacer. Lo otro que es importante Claro. también, que tal vez durante tu presentación fuiste indicando, son, por ejemplo, las restricciones que tiene por ejemplo, el proyecto o el proceso que se va a emplear dentro de lo que tú piensas hacer, por ejemplo. También, ¿cierto? Es un tema muy importante, digamos, a considerar dentro del, de lo que tú necesitas, digamos, llevar en consideración. Y lo otro es, supuestamente, son el tema de los supuestos. Con qué cosas realmente, ¿cierto? Vamos a contar y con qué cosas vamos a decir de que realmente son verdades. Vamos a desarrollar, por ejemplo, un software y partimos de la base de que como este software se va a comunicar con Word y Excel, vamos a asumir de que esas herramientas están. Ese es nuestro supuesto, para poder generar y hacer la conversión de información y cosas de ese tipo. O qué equipos, por ejemplo, en estos momentos vamos a tener instalado para poder pasar a producción. ¿Listo? Dice bien, nosotros en la parte de producción lo que vamos a hacer, vamos a suponer que usted tiene un servidor con estas características para poder operar. Muy bien, listo. Eso es ya en parte para poder de alguna manera eh, direccionar mejor tu respuesta. Claro. Bien, después, ¿en qué consiste la validación del alcance? Rápidamente, ¿en qué consiste? La validación del ¿Sí? alcance, esta validación va a consistir en cómo nosotros vamos a estar validando, por ejemplo, los entregables que vamos a estar produciendo. Esta validación nos va a decir qué tan bien estamos avanzando durante el proyecto, ya que, por ejemplo, si nosotros no somos capaces de validar el avance que estamos teniendo, es porque algo se está haciendo mal. Algo no se está haciendo como debería, y a raíz de esto vamos a tener que controlar, por ejemplo, el avance del proyecto y volver quizás a hacerlo, volver a alguna fase anterior, puede ser. Yo Ya. lo definiría así. Muy bien. Pregunta, ¿cierto? ¿Cómo ves, por ejemplo, ahora el tema ya esto no es pregunta, es como comentario? ¿Me puedes explicar nuevamente cómo esto te ayuda a ti a tu perfil de ingeniero? Claro, Supuestamente tú vas a trabajar en algún momento, ¿cierto? En un tema que es, seguramente que puede ser la entrega de un producto, ¿cierto? O puede ser simplemente la entrega, por ejemplo, de algún servicio o la entrega de algún proceso, ¿está? claro. Eh,
En cualquier caso en donde nosotros tengamos que entregar un producto o servicio, vamos a estar envueltos en un proyecto. Un proyecto en donde nosotros vamos a tener que ir eh, participando, quizás no desde el inicio, pero sí vamos a tener que participar en algún punto ¿Ya? y vamos a tener que gestionar este proyecto. Y una de las gestiones que se puede hacer y que son de las más importantes a mi parecer de lo que he leído, es la ¿Ya? gestión del alcance, porque como estábamos diciendo anteriormente, este alcance nos va a decir los límites del producto y del proyecto y esto va a evitar que, por ejemplo, no sobrepasemos el tiempo, los recursos necesarios. Entonces esto nos va a ayudar a que gestionemos mucho mejor un proyecto, gestionemos mucho mejor este alcance de proyecto y de esta forma casi garantizar que el proyecto va a tener éxito en su final. Ok, lo otro que es importante, Nicolás, dentro de tu presentación, ¿qué importancia tú le das al concepto de proceso? Proceso, ¿Sí? ¿Qué creo, importancia tú le das dentro de tu presentación? ¿Eh? Yo quiero ver, porque tú hiciste una presentación y me pregunta entonces, ¿cuál es la importancia que tiene los procesos o la definición de los procesos o el modelamiento de los procesos hasta el momento, dentro de lo que hemos visto del PMBOK? Han habido varias claro, presentaciones. claro, cada uno de los puntos tiene en su interior algunos procesos en donde cada uno nos va a indicar, o sea, lo que yo encuentro importante es que cada proceso nos va a indicar qué tareas tenemos que hacer y en realidad cómo tenemos que seguirla y cómo tenemos que hacerla. Vimos en este caso 6 procesos que nos van a indicar a gestionar cómo gestionar este alcance y cada uno de esos procesos tiene en su interior detalles de cómo tenemos que hacerlos cada uno, cosa de, por ejemplo, no equivocarnos o no cometer ciertos errores dentro de cada uno de los procesos. Entonces estos procesos en realidad van a ser un conjunto de tareas que tenemos que ir haciendo, indicadas, entre comillas, paso a paso, para conseguir, en este caso, la salida en cada uno de los procesos, ya que cada proceso tiene su entrada, va a procesar esta entrada, estos datos de entrada, y nos va a generar una salida que tal vez va a servir a procesos posteriores. Entonces es importante desarrollarlos con éxito para que no afecte a los procesos que vienen más adelante. Ok, agradezco tu respuesta, es solamente para poder de alguna manera, así, justamente la importancia que tiene el alcance del proyecto es la base, si tú te das cuenta, porque en el fondo lo que vas a hacer es crear un metro cuadrado, que en el fondo ese es tu límite, y ese límite define todos los entregables. Y dentro de ese espacio, tú estableces una línea de tiempo para poder decir, estas cosas se van a entregar en estos periodos de tiempo. Estos son los criterios de aceptación con el cual debemos de trabajar para poder producir el servicio o producir, ¿cierto?, el producto o aplicarlo sobre el proceso. Por lo tanto, también eso es muy importante para ustedes como ingeniero, llevar en consideración, ¿cierto?, estos elementos. Como proceso, efectivamente tiene una serie de entradas y también tiene salidas. Pero ojo nuevamente, lo que yo he dicho, de que el proceso, ¿cierto?, es un conjunto de actividades, ¿cierto?, lógicamente organizadas, que reciben entradas y generan, ¿cierto?, una salida. Y una salida que tiene valor, ¿cierto?, para alguien, para el cliente de aquel proceso. Eso es importante porque no basta con que yo diga, y estas son las salidas, no. La salida siempre debe tener valor para alguien. Entonces puede tener valor para quién, para el cliente, porque lo que fue definido en el alcance fue definido como entregable, fue definido el tema de presupuesto, se está de alguna manera, ¿cierto?, respetando. Y definir el alcance en el fondo es agotar mucho lo que es todo lo que se va a entregar en términos de producto, insisto, de proceso, pero también definir qué cosas se van a aplicar o qué proceso se va a utilizar para poder entonces producir aquello que el cliente quiere. Bien, con esto, digamos, entonces damos por finalizada, digamos, su presentación. Vamos a hacer ahí una pausa de ¿cuánto? Unos 10 minutos y entonces volvemos. Mientras Ok, tanto, profe.